Hola, saludos de una venezolana en Chile. En esta oportunidad, como ven en el título, quiero que respondamos esa pregunta. ¿Es verdad todo lo que me dijeron de la apostasía? Sí, esa fue una palabra que desde pequeño nos las enseñaron para asustarnos, por decirlo así. Se usaba muchísimo como lo más denigrante y lo peor que podría ser una persona en su vida. Tanto así que se considera la apostasía el único pecado contra el Espíritu Santo de Dios por el que no va a haber resurrección ni ninguna posibilidad de perdón divino. Pero, ¿qué es la apostasía? Esta frase que están leyendo ustedes, seguro que no les parece que no es nueva. Con mucha frecuencia se nos enseñó que cuidémonos de la voz de los extraños. Para los testigos de Jehová, los extraños, esa voz de los extraños que puede descarriar a las ovejas, es precisamente gente malintencionada, apóstata. ¿Qué llaman ellos un apóstata? Bueno, acá tengo, según el Perspicacia, en el volumen 1 define un apóstata como el nombre Satanás. Incluso dicen que apóstata significa estar apartado de la debida relación con Dios o incluso contaminarse, que eso es lo que lleva a la apostasía. Los testigos de Jehová siempre han utilizado este término de manera ofensiva, para sembrar miedo incluso, porque siempre dan a entender que esto es lo peor que una persona podría llegar a ser. Pero lo curioso es que si ustedes colocan en Google o en cualquier buscador la palabra apóstata, incluso la buscan en el diccionario, el concepto que se da de esta palabra no es exactamente el que dan los testigos de Jehová. La apostasía se define, incluso como está acá, como una negación, renuncia de una fe o de una religión. Es decir, que cuando una persona cambia de una religión a otra o cambia la manera de ver o cierta creencia o cierta doctrina, porque también es el abandono de una doctrina, podría decirse que está cayendo en la apostasía. Así que, si al caso vamos, sabemos que todos los testigos de Jehová de la actualidad no nacieron como testigos de Jehová. Es decir, son personas, muchos de ellos, que practicaban otra religión, la mayoría del catolicismo, y después se convirtieron porque conocieron la verdad, entre comillas. Entonces, si una persona tenía ciertas creencias religiosas y las abandonó por adoptar la de los testigos de Jehová, bajo la definición del término, está siendo apóstata. Así que qué curioso, ¿no? Que miembros de los mismos testigos de Jehová puedan llegar a ser apóstatas. Supongamos otro escenario. Una familia, eres un joven que eres criado como testigo de Jehová, tus padres fueron testigos de Jehová o son testigos de Jehová, incluso tus abuelos. Imaginemos que ya viene de más generaciones. Es decir, que en tu familia la única enseñanza religiosa que ha dirigido por lo menos los últimos 80 años, quizás más, son los testigos de Jehová. Son pocos casos, pero los hay. ¿Será que de alguna forma ese término encajaría bajo estas circunstancias? Bueno, lo curioso es que aún en este escenario, si vamos a la palabra formal de apostasía, sí podrían en efecto también aplicarse. Quiero mostrarte esta foto, quizás ya la has visto con otros activistas, pero si no, bueno, te la presento. Fíjate que esta foto es en una sucursal en Betel en 1926. Fíjate, allí, no es una foto editada, están celebrando la Navidad. Esto es algo impensable hoy día para cualquier testigo de Jehová. Así que toda persona que haya sido testigo de Jehová a inicios de 1900, pues ya no mantiene esas creencias o esa familia de testigos de Jehová, porque evidentemente ellos no celebran Navidad. Así que, de alguna forma, los mismos testigos de Jehová estuvieron dispuestos a cambiar de doctrina o de enseñanza. Lo mismo aplica, por ejemplo, para los cumpleaños. Sabemos que antes sí se celebraban al comienzo y ahora no.
Ah, pero ya sé lo que me vas a decir. Es que la luz no estaba lo suficientemente clara en ese momento y la luz se ha ido haciendo más brillante y Jehová ha ido diciendo qué se puede hacer y qué no. Entonces, si la luz ha estado más clara a medida que pasa el tiempo, como me vas a argumentar, quiere decir entonces que bajo el criterio de la definición de palabra apóstata, que es una persona que creía algo y después dejó esa doctrina, bajo ese concepto, los testigos de Jehová también han sido apóstatas. Pasó con la cruz, pasó con la sangre. Si bien es cierto que al principio no aceptaban transfusiones de sangre, después sí, después no aceptaban donaciones de órganos de ningún tipo, muchos testigos fieles, apegados a esa norma del cuerpo gobernante, murieron por no aceptar un trasplante. Pero después hubo una nueva luz donde ahora se dejaba conciencia, después no se aceptaban ciertas porciones, después sí. Entonces, lo que quiero que entiendas es que esa luz progresiva con la que todo se argumenta, pues sencillamente es una muestra de apostasía interna. Otro ejemplo más reciente, que si eres muy joven quizás no lo conoces, es el fenómeno que se vivió en los 90. Y esto no me lo está contando nadie, esto lo viví yo, que es la generación de 1914. Te cuento que en los anuarios, todos los años, una de las primeras cosas que uno veía era ver el número de ungidos que quedaban en la tierra. Alrededor de 8,000 y tantos. Y todo el que me esté escuchando que haya sido testigo de los 90, te puedo decir que me va a dar fe de lo que estoy diciendo. ¿Por qué? Porque la organización, a través del cuerpo gobernante, enseñaba que cuando los ungidos murieran, venía Armagedón. Y solamente quedaban 8,000 ungidos y sabíamos que la mayoría había envejecido porque se supone que el más joven había nacido justo en el año 1914. Pasan los años, llega 2014, o sea, estamos hablando ya de 100 años de la fecha clave. Así que se tuvo que generar una nueva doctrina basada en la generación traslapada, donde con el corazón en la mano dime, ¿te da sentido en serio esa enseñanza? ¿Serías capaz de defenderla? ¿Qué garantía hay de que la organización en 10, 20, 30 años no cambie de criterio? Porque estoy hablando de que yo en este momento tengo 35 años y cuando yo tenía 10, 15, 20 años, se enseñaba a capa y espada y defendíamos a capa y espada la generación de 1914. Si yo quisiera mantener esa postura, estaría siendo una apóstata, porque ya no me estaría adaptando a las nuevas luces. Ah, bueno, ahora hay un nuevo concepto, pero lo que quiero que veas es que aún en la historia moderna de los testigos de Jehová han habido cambios importantes de doctrina. Entonces, honestamente, piensa si realmente es tan mala esa palabra como nos la han vendido, si realmente es pecar contra el Espíritu Santo de Dios, que tú cambies una manera de pensar, porque si así es y si así fuese de rígida la norma, los testigos de Jehová no deberían cambiar de manera de pensar de ninguna de sus doctrinas principales. Y tú mismo sabes que eso ha ocurrido. Así que allí te dejo ese punto de vista para que lo pienses, para que lo medites. Mira la foto, la puedes buscar en internet, en Google. Y por eso piensa si en realidad la apostasía es realmente lo que nos enseñaron. Que pase buenas tardes.